Tras la publicación del reciente documento mariano, las reacciones han sido acaloradas, provocando indignación y consternación en todo el mundo católico. Entre las muchas voces que se alzaron, dos en particular rompieron el silencio con claridad y valentía, ofreciendo una mirada más profunda a la dirección que está tomando el Vaticano. Y es de estas voces de donde emerge una imagen inquietante, capaz de sacudir las certezas de quienes creían que nada, en la fe, podía cambiar realmente. Acompáñenos hasta el final. Tras la publicación del documento Mater Populi Fidelis, la semana pasada por el cardenal Víctor Manuel Fernández, el debate sobre el lugar de la Virgen María en la Iglesia Católica se ha avivado repentinamente. Lo que, hasta hace unos meses, parecía una disputa teológica confinada a los círculos académicos, se ha convertido ahora en un importante problema eclesial que resuena profundamente en la conciencia de los fieles. El documento, presentado como una actualización pastoral sobre el lenguaje mariano, en realidad ha reducido o puesto en tela de juicio algunos títulos históricamente arraigados en la tradición católica, incluidos los de corredentora y mediadora de todas las gracias. Pocos días después de su publicación, voces autorizadas del mundo eclesiástico y teológico expresaron sorpresa, consternación y, en algunos casos, abierta preocupación. Entre ellos, destacan dos figuras que representan sensibilidades diferentes, pero convergentes en la defensa de la doctrina mariana. El historiador Massimo Biglione, profesor del Instituto Universitario San Domenico de Roma, y el mariólogo Marc Mirabale, presidente de la Asociación Mariana Internacional. En el clima acalorado que siguió a la publicación de Mater Fidei, la voz del historiador Massimo Biglione fue una de las más claras y elocuentes al denunciar lo que él llama un proceso de vaciamiento progresivo de la fe católica. En el portal aldomariavalli.it, Biglione pintó un panorama crudo pero lúcido. El catolicismo postconciliar, en su opinión, está sufriendo una purga sistemática de los tres pilares sobre los que se funda la tradición, en orden creciente de gravedad: la Virgen María, la Eucaristía y la Santísima Trinidad. Según el historiador romano, esta dinámica no es accidental, sino que responde a una precisa orientación ecuménica y globalista que persigue la jerarquía vaticana contemporánea. El objetivo, según afirma, sería construir una especie de religión universal, igualitaria y libre de dogmas, compatible con el pensamiento secular y las demás grandes religiones monoteístas. Para que esto suceda, escribe, es necesario, en primer lugar, eliminar los obstáculos doctrinales que hacen que el catolicismo sea irreductible al diálogo relativista. El primero y más visible de estos obstáculos sería María, la Madre de Dios, figura clave de la antropología cristiana y la espiritualidad popular. Biglione subraya cómo la Virgen es reinterpretada hoy según esquemas simbólicos ajenos a la fe, casi como si fuera una deidad femenina pagana. La referencia más explícita es al controvertido episodio de Pachamama, la deidad andina entronizada en los jardines del Vaticano durante el Sínodo para la Amazonía. Ese episodio, definido por el historiador como escandaloso e imperdonable, representa para él la señal tangible de una traición teológica y cultural por parte de aquellos dentro de la Iglesia que habían perdido el sentido de la trascendencia. Pero el ataque a la figura de María, observa Biglione, sería solo el comienzo. Detrás de la revisión del lenguaje mariano se podía vislumbrar un deseo de reescribir también el significado de la Eucaristía y la Trinidad, los otros dos pilares de la fe. Cuando la madre se reduce a un símbolo ecológico o a un icono universal de la maternidad, advierte, nada nos impedirá reinterpretar al Hijo y el misterio de Dios mismo. En su análisis, Biglione vincula esta transformación al proyecto espiritual que define como
La religión de Abu Dhabi, una alusión al encuentro interreligioso de 2019 y al documento sobre la fraternidad humana firmado por el Papa Francisco y el gran imán de Al-Azhar. Para el historiador, esa visión marcaría el nacimiento de una teología horizontal e inclusiva, que, sin embargo, terminaría disolviendo la distinción entre verdad y opinión. Su conclusión tiene un tono profético. La guerra contra María no es un episodio aislado, sino una señal de lo que sucederá con los misterios centrales de la fe, cuando la lógica del mundo haya reemplazado definitivamente la del Evangelio. En esta lectura, Mater Fidei no aparece como un documento accidental, sino como el síntoma más reciente de una larga enfermedad espiritual que amenaza la misma alma de la Iglesia. Menos de 24 horas después de la publicación del documento Mater Populi Fidelis, el mariólogo estadounidense Mark Mirabal reaccionó con una nota de firme crítica. En la página web de la Madre de Todos los Pueblos, el profesor emérito de la Universidad Franciscana de Steubenville calificó el texto firmado por el cardenal Víctor Manuel Fernández como un documento basado en citas selectivas que descuida la continuidad magisterial y corre el riesgo de crear confusión entre los fieles. El punto central de su impugnación se refiere al rechazo del título de corredentora, que Fernández considera inapropiado. Para Mirabal, esta posición es histórica y teológicamente insostenible. Si un título es inapropiado solo porque requiere explicación, entonces deberíamos decir lo mismo de Inmaculada Concepción, Madre de Dios e incluso transubstanciación. El teólogo recuerda que numerosos pontífices, entre ellos Pío XI y Juan Pablo II, hablaron abiertamente sobre ello, y que omitir tales referencias significa romper el hilo dorado de la tradición. Sobre el tema de la mediadora de todas las gracias, Mirabale expresa su consternación por la casi total ausencia del título en el documento. Recuerden que esta doctrina ha sido confirmada durante 4 siglos y retomada, más recientemente, por el Papa León XIV, quien en agosto de 2025 reafirmó su valor teológico. Esta omisión, afirma, no es accidental, sino sintomática de una orientación que prefiere el silencio a la aclaración, la simplificación a la fidelidad. El mariólogo también destaca la disparidad en las fuentes. Mater Fidei cita discursos improvisados del Papa Francisco, pero ignora textos oficiales de Juan Pablo II, las homilías de Pío XI e incluso la evolución del pensamiento de Joseph Ratzinger, quien como Papa Benedicto XVI nunca rechazó los títulos marianos. Este enfoque, escribe, no respeta ni la verdad histórica ni la lógica del magisterio, que no se basa en impresiones, sino en la continuidad. Finalmente, Mirabale invoca el papel del pueblo cristiano en el discernimiento eclesial. Recuerda que la devoción a la Virgen, a lo largo de la historia de la Iglesia, siempre ha venido de los fieles y no de la curia. Concluye advirtiendo que la cuestión de los títulos marianos no es un detalle marginal, sino una línea divisoria. Defender a María significa defender la coherencia misma de la fe católica. Lo que se vislumbra en el horizonte no es solo un cambio de idioma, sino un cambio de fe. Bajo el pretexto del diálogo y la inclusión, la teología parece perder el valor de nombrar el misterio, de decir sobrenatural sin avergonzarse. Las verdades que antaño ardían en los altares ahora quedan expuestas en los laboratorios de las comisiones, donde la luz de la gracia cede ante la fría luz de la revisión. Cada dogma suavizado, cada título borrado, cada palabra reescrita marca un paso hacia un cristianismo que ya no convierte, sino que se adapta. Y mientras se corrige el nombre de María, lo que realmente se corrige es la idea misma de Dios. Si esta dirección no cambia, llegará el día en que la fe no será negada, simplemente será olvidada,
como una lengua que ya nadie habla. ¿Qué te parece? Si te gustó el video, comenta. Amén. Que Dios te bendiga.